disuria, polaquiuria, icturia, pujo, tenesmo, intestino. Dependiendo de donde revisen la epidemiología, varía, ¿ya? Y varía considerablemente, pero hay algo que sí es común a nivel mundial. Estudios de las buenas prácticas clínicas como son las guías NICE, ¿qué nos recomiendan o nos sugieren? Ellos en los estudios recomiendan, miren, o refieren que en menores de 2 años la infección urinaria es más frecuente en el hombre comparado con la mujer. ¿Por qué será? ¿Por qué creen que es más común en el hombre y no en la mujer? Sí hay una explicación. Recuerden que todos los pacientes del sexo masculino nacemos con algo que se llama fimosis fisiológica, ¿verdad? Todos los niños, todos, sin excepción. Y ese es un factor de riesgo para el desarrollo de una infección de vía urinaria. ¿Ya? La OMS, pues, agarra a todos, ¿no? No los clasifica por edades ni nada. Y ellos concluyen, más común, mujeres, lo que conocemos, ¿no? Miren, ese porcentaje tan alto, entre el 8 y el 40% de niños menores de 6 años tienen reflujo vesicoureteral. Porque actualmente se sabe también que la presencia de reflujo vesicoureteral tiene un componente genético. Si en la familia alguien lo tiene, lo más seguro es que la descendencia lo va a tener también. Y miren esto. De entre el 10 al 65% de los niños ya tienen cicatriz renal. ¿No? Y esas cicatrices que se mencionan acá no desaparecen nunca. Son esos pacientes pediátricos que vienen a la consulta por fiebre de causa X. Y así han cursado toda la vida con fiebres cada mes, cada 2, 3 meses. Y a los que les dimos un antipirético ya. Pero ese proceso pudo haber sido un proceso infeccioso de vía urinaria que pudo haber dañado el sistema. Y esto queda de por vida. No se quita con nada. ¿Ya? Miren, entre el 10 al 25% de los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen como causa pielonefritis o infección de vía urinaria. Como ven, la infección urinaria no había sido tan benéfica. Causa muchos problemas. ¿No? Existen muchos factores de riesgo, ¿no? Hay factores de riesgo que nosotros vamos a poder modificar y hay factores de riesgo que no vamos a poder modificar. Por ejemplo, ya habíamos mencionado de qué? De la fimosis fisiológica. Eso, sexo masculino, no tiene. Tanto el sexo también favorece. Ya vimos también eso por las diferencias anatómicas entre hombre y mujer. Miren, el estado nutricional es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando el estado nutricional está bajo o desnutrido, el sistema inmunitario también está debilitado, lo cual va a favorecer a que se tenga mayor riesgo de infección urinaria. El flujo urinario pobre se refiere sobre todo a que los seres humanos normalmente estamos acostumbrados a no tomar agua. ¿Sí o no? Y esto va a depender de eso. Si no tomas agua, morirás. ¿Quién sabe? Tal vez una vez al día. Pero si tomas abundante cantidad de agua, el flujo urinario va a aumentar. Entonces, eso es un factor que cualquiera de nosotros no puede modificar.
y es un factor de riesgo o protector dependiendo de la cantidad de agua que uno ingiera. ¿Ya? Antecedentes. La fiebre de origen desconocido. Muchos de los pacientes, y hoy en día gracias al avance tecnológico, las madres gestantes hacen sus controles prenatales, ¿verdad? Y ahí les hacen sus ecografías. Muchas malformaciones ya se pueden detectar desde esta etapa. Pero lo malo es que una vez que nacen, lo dejan. No lo envían ni con el pediatra ni con nadie. Y el paciente pediátrico va paseando de un médico a otro médico. A pesar de que ya en el embarazo le dijeron, tiene una malformación. Y nadie lo envió. Entonces esos pacientes cursan con infecciones urinarias de pulmón. ¿Ya? Hasta que a alguien se le ocurre mandar. Bien, el antecedente. Si en la familia es de flujo, la descendencia lo más seguro es que va a tener. Y algo muy común en nuestro medio, ¿no? El estreñimiento. La presencia de estreñimiento en cualquier individuo favorece sobre todo la translocación bacteriana. ¿Sí? Recuerden que en la cavidad abdominal no solo hay riñones, también hay heces intestinales y otros órganos. Durante los primeros años de vida es muy común encontrar esto, miodisplasia, que hace referencia a defectos en el desarrollo normal tanto del riñón y de la vía urinaria. Y reconocer eso favorecerá para evitar el desarrollo de infecciones de vía urinaria. Respecto a la etiología de la infección de la vía urinaria es la misma que la de un adulto, ¿ya? Siendo los como más comunes los gram y el más representativo la E. coli, con más del 80% de las causas de infección de vía urinaria. Ahí también tenemos la Klebsiella, el Proteus, el Enterobac, el Pseudomonas. También recuerden que las infecciones urinarias no solo pueden ser generadas por procesos infecciosos bacterianos, también pueden ser causadas por virus, parásitos, hongos y otros, ¿no? Pero la presencia ya sea de hongos o procesos infecciosos urinarios por hongos, tiene que haber un factor de riesgo principalmente, como es el caso de la inmunosupresión. Porque una persona inmunocompetente pues no tendría que desarrollar eso. Bien, independientemente si tienes una vía urinaria normal o una vía urinaria alterada por malformaciones o cualquiera, el agente etiológico sigue siendo los gram negativos. Bien. Solo que las manifestaciones y la sintomatología va a variar. Pero el agente es el mismo. Bien. Todos estos microorganismos pueden llegar a la vía urinaria de tres maneras. Una vía ascendente, la vía hematógena a partir de un foco infeccioso y en menor proporción la vía linfática, siendo la vía más común la vía ascendente, por la continuidad. Y así es como ocurre un proceso infeccioso de vía urinaria por vía ascendente. La presencia de una bacteria uropatógena primeramente tiene que colonizar la uretra. Posteriormente va ascendiendo a través de la uretra hasta llegar a la vejiga, donde se adhiere, se prolifera e inicia una respuesta inflamatoria local. Y esta respuesta inflamatoria local es la que da la sintomatología irritativa de la vía urinaria. El proceso continúa, va ascendiendo a través del uretra y llega en última instancia al parénquima renal. Una vez localizado en el parénquima renal, la infección se puede localizar o seguir invadiendo estructuras. En este caso, llega al torrente sanguíneo y puede favorecer el desarrollo de una urocefalea.
Nosotros podemos diagnosticar este evento tal vez acá, tal vez aquí o tal vez acá. ¿Verdad? Y eso va a depender mucho de la sospecha que uno tenga. Porque si una persona no lo sospecha, pues nunca lo va a diagnosticar. ¿Sí? Y ya dependiendo también dónde se encuentra el proceso infeccioso, la complejidad del tratamiento también varía. Y mientras más avanzado esté, el riesgo va a ser más alto de que cause un daño permanente. La sintomatología lo vamos a dividir en dos grandes grupos. En pacientes pediátricos menores de 2 años de edad y pacientes pediátricos mayores de 2 años de edad. La mayor parte de la literatura menciona que paciente pediátrico menor a 2 años, el principal síntoma es la presencia de fiebre. Y está reportada en el 63% de los casos. Pero recuerden que la fiebre es inespecífica. Una infección de vía aérea superior tiene fiebre, un resfriado tiene fiebre, un cuadro enteral tiene fiebre. O sea, todas las enfermedades se manifiestan con fiebre. Y la infección urinaria no es la excepción. Cuando una persona tiene fiebre, ¿cómo está de cara? Enojado, ¿no? Y eso se llama en pediatría irritabilidad. Cuando uno está con fiebre, enojado, ¿creen que la quiere comer? No. Rechazo a la fiebre. Entonces son los 3 síntomas más comunes. También se ha asociado, que se ha observado en pacientes con infección de vía urinaria, alteraciones en el patrón evacuatorio. Puede ser que tengan diarrea o puede ser que tengan renina. También la presencia de vómito. Entonces la sintomatología en niños menores de 2 años es inespecífico. No existe un dato clínico que te diga tiene infección. Y agregando eso, recuerden que niños menores de 2 años todavía no conjugan. Eso. Y lo único que hacen es llorar. ¿Ya? También recuerden esta parte. Allá abajo. Paciente que tiene infecciones urinarias recurrentes, tiene alteraciones en el crecimiento. No crece a la misma velocidad comparada con un paciente pediátrico que no tiene infecciones urinarias. La velocidad de crecimiento disminuye. En niños mayores de 2 años, pues ya son síntomas, bueno, ya son individuos que ya pueden comunicarse, ya pueden localizar el dolor, describir sus síntomas. La sintomatología es similar a la del adulto, la que ya conocen. Ahí tiene síntomas indicativos de la vía urinaria como insomnio, olaquiuria, urgencia, endurez, dolor abdominal, fiebre, balanitis. Y al examen físico, los síntomas que pueden ser los puntos ureterales positivos, diafragma positivo, etcétera, etcétera. Entonces, para mayores de 2 años, sintomatología similar al adulto. ¿Bien? Esto es lo más importante. Hacer una historia clínica completa. ¿Bien? Si no la saben hacer, pues van a tener muchos problemas en el diagnóstico. Existen varias clasificaciones de las infecciones en vías urinarias. Todas sirven, pueden utilizar la que quieran. Tenemos ahí una clasificación que hace referencia, dependiendo de los segmentos anatómicos de la vía urinaria que afectan. Ahí tenemos, por ejemplo, infecciones urinarias altas, que afectan parénquima renal y uretra. Y las infecciones urinarias bajas, que afectan vejiga y uretra. Refiere la literatura que generalmente las infecciones de vía urinaria alta cursan con la presencia de fiebre, bacteruria y órgano positivo.
y sugiere una probable pielonefritis. Mientras una infección urinaria baja puede causar sobre todo con síntomas visitativos de la vía urinaria, disuria por la piel. Se ha descrito mucho en la literatura que pacientes que tienen infección urinaria baja no tienen fiebre y las altas sí, pero en edad pediátrica eso no aplica. Porque en edad pediátrica, un paciente pediátrico con infección urinaria, ya sea alta o baja, puede tener fiebre. Entonces, esa clasificación de que la alta tiene fiebre y la baja no aplica para nosotros. También, mire, se puede clasificar la infección urinaria según la gravedad. En una infección urinaria grave y una infección urinaria simple o no grave. La infección urinaria grave cursa principalmente fiebre, generalmente temperatura mayor o igual a 39 grados centígrados, vómitos persistentes, lo que lleva a la intolerancia a la vía oral y con la consecuente de deshidratación severa y un cumplimiento ineficiente al tratamiento. Y en una infección urinaria simple también hay fiebre, pero alrededor de 38 grados. Hay tolerancia a la vía oral, datos de deshidratación leve, cumplimiento terapéutico adecuado. Esta clasificación nos va a servir sobre todo para normal qué conducta podemos hacer, porque el manejo en este va a ser muy diferente. Probablemente este requiera internación y tratamiento endovenoso, mientras se puede dar tratamiento por vía oral y ambulatorio. Entonces, para eso nos sirve esa clasificación. Para diagnosticar una infección urinaria hay que sospecharlo. Si no lo sospechamos, nunca lo vamos a diagnosticar. Entonces, el primer paso, sospecha de una infección urinaria. Segundo paso, recolectar la orina. La recolección de orina en edad pediátrica, bueno, en todos los grupos etarios se puede hacer de tres maneras: a través de la bolsa, cateterismo o punción suprapúbica. Y cada uno tiene sus indicaciones precisas. Por ejemplo, ¿a quién le haríamos una punción suprapúbica o un cateterismo vesical? ¿A quién le haríamos? ¿A quién le haríamos? Ustedes a un futuro, a su descendencia, le harían hacer una punción suprapúbica para tomar una muestra de orina. Pues no. O un cateterismo o sondaje. Tampoco. Eso está reservado sobre todo a aquellos pacientes que están en unidades de terapia intensiva, ¿no? Bajo analgesia, sedación con sus salidas y todas esas cosas. O aquellos pacientes que tengan problemas neurológicos, como por ejemplo las disapis, que aquellos que no sienten la cintura para abajo. Y ellos después les funciona y no pasa. Entonces, cada uno tiene su indicación. Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es esto. Una vez tomado la muestra, tiene una hora para llevarlo al laboratorio para que lo revise. Porque después de ese tiempo se contamina, las bacterias empiezan a proliferar, las células que están en el sedimento empiezan a ser lisis y la información ya no es precisa. Pero también podemos hacer esto: refrigerarlo durante un lapso de 24 horas. ¿Sí? A 4 horas. ¿Sí? Porque recuerden que un paciente no viene siempre de día, ¿no? La mayoría de los pacientes vienen en la noche. Y a veces en la noche, pues, no hay nadie que procese estas cosas. Entonces se puede reservarlo las 24 horas en el refrigerador. Una vez tomado la muestra, se tiene que solicitar el examen general de orina.
El examen general de orina no diagnostica infección urinaria en nadie, niños, ancianos, embarazadas o nada. Lo que sí hace es sugiere. Significa que puede decir, probablemente tengas una infección urinaria. Es lo único que dice, pero no diagnostica. Sabemos que en el examen general de orina hay datos que sugieren, como ser la esterasa leucocitaria, los nitritos, y la combinación de ambos, mayor sensibilidad y especificidad. Pero recuerden que todos estos parámetros son generados por ciertas bacterias. Por ejemplo, los nitritos, ¿cuándo van a salir positivos? ¿Cuáles son las bacterias que desdoblan los nitratos a nitritos? Gran negativo. Y si tu paciente tiene una infección urinaria por gram positivo, ¿cómo va a estar el nitrito? Negativo. O sea, no va a existir ni lo van a reportar. Esterasa leucocitaria, ¿de dónde sale? De los glóbulos blancos. Si tu paciente es VIH o es un paciente oncológico que está en quimioterapia, ¿cómo creen que va a ser esto? Negativo. No tiene respuesta inmunitaria. Entonces, la esterasa leucocitaria, negativo. Entonces, no le sirve. Sugiere, pero no diagnostica infección en ninguna caso. La presencia de bacterias. Si un paciente pediátrico no se realiza el vacío, ¿cómo creen que va a salir las bacterias? Abundantes. Y no por eso va a tener una infección urinaria. Entonces, el examen general de orina, como ven, no diagnostica. Lo que sí diagnostica es esto, el cultivo. Y la cantidad de colonias que vayan a desarrollarse depende de cómo tú tomaste la muestra. Si realizaste o la toma de muestra fue por punción suprapúbica, mayor a 1000 unidades por moléculas de colonia. Si tu muestra fue por cateterismo sondaje, mayor a 10.000. Y si fue por chorro medio, depende. Para gran negativo, mayor a 100.000 unidades formadoras de colegio. Para gran positivo, mayor a 10.000 unidades formadoras de colegio. Entonces, si un paciente viene con un cultivo de 10.000 unidades formadoras de colonias y el crecimiento bacteriano de coli, no es, ¿verdad? No va a ser una infección urinaria. Entonces, lo cultivo para diagnosticar infección de vía urinaria. ¿Cuándo vamos a solicitar otros estudios aparte del examen general de orina y el grupo? En este caso, una infección urinaria complicada. ¿Dónde se puede solicitar? Hemograma, en cultivos, funciones de la. En otros casos no es necesario. Solamente en esos casos se solicita. En otros casos, no. Aquí viene lo relevante también del tema. ¿Es normal tener infecciones urinarias? No. Entonces lo que nos toca a nosotros es saber por qué es infección urinaria. Porque es muy fácil, tiene infección urinaria, le doy antibiótico y se va, ¿verdad? Y vuelve a los 2 meses otra vez con misma sintomatología. Y así lo puedo mantener años y años, ¿no?
2 meses lo curo, ya, en otros 2 meses vuelvo a tomar, no le vuelvo a dar, y así, pasan años y años. Entonces, nuestra misión es saber por qué hace infección urinaria el paciente. Para eso, pues tenemos que empezar a estudiar la infección urinaria. Ya habíamos visto que uno de los factores de riesgo eran las malformaciones, ¿no? ¿Y cómo vamos a ver las malformaciones? Con estudios de imagen. No hay otra manera de ver el riñón. ¿Cuándo está indicada la ecografía? Cuando hay una infección urinaria atípica. ¿A qué se refiere con una infección urinaria atípica? Un microorganismo diferente a gram negativos o diferente a la ECO. Ahí. Primer episodio de infección urinaria con urocultivo positivo, pero con una respuesta inadecuada. Infecciones urinarias recurrentes. En pocas palabras, todo paciente pediátrico que viene con infección urinaria se pide. Tal vez sea no bueno, ¿no? Pero se pide a la primera, a todos. Por esto, ¿no? Debido a la prevalencia de anormalidades anatómicas, que en la mayoría de los casos se pueden corregir quirúrgicamente. Ultrasonido renal y vesical a todos los niños y niñas menores de 3 años en su primera infección de vía urinaria. O sea, a todos, de cambio. Ya con ese estudio, tal vez encontremos algo de esto. Y esto es de día a día, hay mucho de esto en Bolivia. Ahí tenemos, por ejemplo, una malformación renal que se llama riñón en herradura, en la cual los riñones están fusionados por uno de sus poros, ya sea superior o inferior. Ahí tenemos dilataciones. Dilatación de la vía urinaria, sinónimo de obstrucción. En algún segmento de la vía urinaria está obstruido. Y las dilataciones pueden ir mirando desde leve hasta severa. Es increíble que hoy en día estemos diagnosticando esto a los 12, 13 años de vida. Esa es una llamada de atención para todos. A los 13 años estamos diagnosticando eso, malformaciones renales. Y durante esos 13 años, ese paciente ha tenido infecciones urinarias y ha ido a más de un médico. Y así viene. Entonces, no está de más pedirles una ecografía. Y cuesta barato, ¿no? 150, 200. Y ahí están otros quistes renales. Y los quistes pueden ser de diferentes tamaños, ¿no? Pequeños, moderados, grandes. Y hay casos en los cuales, en vez de tener riñón, una bolsa de agua no tenemos. Se pueden encontrar con muchas cosas. Entonces, con la ecografía vamos a poder evidenciar si el paciente tiene alguna malformación renal. También habíamos mencionado que dentro de los factores de riesgo era el reflujo, ¿verdad? Una causa muy importante de infección de vía urinaria y de daños renales. Entonces, para ver el reflujo que solicitamos, histograma. Es el gold estándar para el diagnóstico de reflujo vésico-uretral. ¿Y qué es el flujo? Es el contenido, retorno de la orina, de la vejiga, por el uréter en sentido proximal. ¿Cuándo vamos a solicitar un cistograma? Si en la ecografía viste dilatación de la vía urinaria, lo solicitas. Oliguria, infección urinaria típica y recurrente. Son las similares indicaciones a la ecografía, ¿no? Atípica, recurrente. Y la dilatación de la vía urinaria. En esos casos se solicita. Y los hallazgos que podemos tener son estos diferentes tipos de reflujo, ¿no? Existen 5 grados de reflujo. Lo único que quiero que se acuerden es 1 y 2, reflujo de bajo grado, 3, 4 y 5, reflujo de alto grado.
Esta diferenciación permite, ¿para qué? Porque a estos les voy a dar profilaxis de vía urinaria y a estos no, solamente los voy a vigilar. ¿Sí? Y eso se puede manifestar o ver así. Ese es un cistograma donde podemos ver un reflujo vesicolateral unilateral y uno bilateral. La presencia del reflujo o el retorno de la orina hacia el parénquima renal tiene efectos deleterios muy severos en el parénquima renal. Miren, cuando la orina retorna, genera una presión. Esta presión va comprimiendo el parénquima renal. Y esta compresión, si comprime el parénquima renal, genera hipoxia y isquemia y va matando la orina. Por ejemplo, en estas, ya no creo que haya riñones. Porque mira, todo este blanco que ven es orina. No es riñón. Entonces, seguramente el parénquima renal debe estar, ¿verdad? Y una vez si corregimos esto, el riñón no se va a recuperar. El daño ya está hecho. Y quedó así. ¿Ya? Y esa es también una causa muy importante de infecciones urinarias. O se manifiestan como infecciones urinarias inicialmente. ¿Ya? También hay otros estudios costosos, poco accesibles, solo tenemos en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, que es el gamma grama. Tenemos la suerte de que aquí en la universidad hagan esto. ¿Para qué nos sirve el gamma grama? Diferenciar cistitis de pielonefritis. Pero no lo utilizamos para eso, ¿no? Eso lo podemos diferenciar de otras maneras. Para lo que más nos sirve es para esto. Para ver las cicatrices del riñón. Y miren, después de una infección urinaria, ¿cuánto tiempo tarda en desarrollarse una cicatriz? Casi medio año. No aparece de manera inmediata. ¿Y cómo se ve eso? Aquí tenemos el parénquima renal normal, ¿no? La silueta anatómica que tenemos más o menos del riñón. Y miren acá. Todo esto ya es tejido cicatricial. Y así quedan los riñones. Tal vez este riñón esté funcionando ya solamente un 10%. No sé. Y solamente esté funcionando. Entonces, para eso nos sirve. ¿Lo solicitamos? Sí. Solicitamos. Muy bien. ¿Cuándo vamos a hospitalizar estos pacientes? Fácil. Si te viene en mal estado general, adentro. Si das medicamento, vomita. Le das agua, vomita. Intolerancia, adentro. Se hospitaliza. Necesidad de tratamiento endovenoso. Todo paciente menor a 30 días se hospitaliza. No se da tratamiento ambulatorio. Y sospecha de mal apego. Como nos vamos a dar cuenta, ya le dimos antibiótico y todas las dosis adecuadas, pero sigue viniendo con la misma sintomatología. Entonces, todo está dado. Entonces, en esos casos, se hospitaliza para iniciar tratamiento endovenoso. Sabemos que el urocultivo no sale de manera inmediata, ¿no? En cualquier parte del mundo, el urocultivo tarda 72 horas. No sale el resultado de la noche a la mañana. Pero, ¿qué nos recomienda la literatura? Si sospechas en una infección urinaria baja, pues puedes iniciar amoxicilina sola, amoxicilina más clavulanato, nitrocuractoína, quimetropin o sulfametosas, cualquiera. En una infección urinaria alta, lo mismo, amoxicilina más clavulanato, cefalosporinas, o en una infección urinaria complicada, ya puedes sugerir o iniciar manejo, ya sea con aminoglucósidos o cefalosporinas de segunda o tercera generación. Este es el manejo inicial, ¿ya? Lo que se puede iniciar.
hasta que salga el reporte del urocultivo. Por ejemplo, iniciaste amoxicilina. Listo. Solicitaste el urocultivo y tu paciente vuelve a las 72 horas con su urocultivo. El urocultivo te dice resistente a amoxicilina, timetropin y sensible a nitrofurantoil. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cambiar. Y se acabó el cuento. Pero el otro extremo es este. Viene el paciente, no le tomaste urocultivo, le iniciaste amoxicilina, listo. Vuelve a las 72 horas con fiebre. ¿Qué vas a hacer? Ya perdiste 3 días. Bueno, le pides el urocultivo y ya perdiste toda la semana. 6 días. Entonces, por eso es importante el urocultivo. Si tú hubieras tomado el urocultivo y bien vuelve a las 72 horas con su reporte y sigue con fiebre, es resistente a este medicamento. Entonces le voy a cambiar. Por eso sigue la fiebre. Y te evitaste todo el problema. ¿Ya? Lo que también hacemos con mucha frecuencia es que cambiamos de antibiótico y antibiótico. 3 días. ¿Ya? La duración del tratamiento varía. Bien. En las no complicadas recomiendan alrededor de 7 días, en las infecciones urinarias de 10 a 14 días. ¿Bien? Pero una infección urinaria complicada no es necesario estar las 14 días que está hospitalizado, ¿no? Una vez que tolere la vía oral, le pasa el medicamento a la vía oral y adiós. Se acabó. ¿Bien? Algunos, bueno, recomiendan, ¿no?, tomar a las 72 horas un control de urocultivo para ver cómo va la respuesta. Pero, si tu paciente ya no tiene fiebre, ya no come, está más activo, ¿qué significa? Que está respondiendo. Si tu paciente está cada vez más en mal estado general, poca tolerancia a la vía oral, deja de orinar, lo más seguro es que no. Entonces, en cada caso hay que valorar. Mucho se habla de la profilaxis de la vía urinaria. Hay indicaciones precisas para iniciar la profilaxis de la vía urinaria. ¿Y cuándo se indica? Cuando existe alteraciones anatómicas de la vía urinaria. Estenosis, reflujo, displasia. En esos casos, le puedo dar una profilaxis. Pero en otros casos, no tiene sentido. Y algo muy importante, ¿no? La bacteriuria asintomática no se trata. Y cuando es una bacteriuria asintomática, urocultivo positivo, sin síntomas. En esos casos no tratamos, solamente vigilamos, porque no tratamos laboratorios, tratamos pacientes. ¿Ya? Algo que tienen que también acordarse sobre la profilaxis de la vía urinaria, bueno, se ve, ¿no? Bueno, cuando vienen tanto adolescentes, jóvenes también, ¿en qué momento estarás recomendando dar estos medicamentos de la profilaxis urinaria? ¿De día, de noche o es indistinto? ¿Qué creen? ¿Qué piden? ¿De noche? Evidentemente de noche. ¿Por qué de noche? Y no de día. Porque recuerden que cuando uno duerme toda la noche. No se levanta a cada rato a hacer pipí. Cosa que podemos hacer durante el día, ¿no? Tomamos y hacemos pis. Es por eso. Entonces, durante la noche, mientras uno duerme, el riñón sigue filtrando y el antibiótico va a permanecer en la vía urinaria hasta que tú despiertes. Entonces, es la justificación de por qué damos en la noche. No damos de día, porque de día no sirve, no tiene ningún objetivo. Porque de día tú puedes tomar toda la cantidad de agua que quieras y puedes ir a hacer la misión las veces que tú quieras. ¿Ya? Pero recuerden, prevenir es más importante. Nos podemos ahorrar todo ese rollo. Bien. Los pacientes pediátricos, a diferencia de los adultos,
no controlan esfínteres, ¿verdad? Los adultos ya controlan. ¿Quién nos recomienda la literatura? ¿Cuándo iniciar el entrenamiento vesical? No antes de los 18, ni después de los 36. En ese lapso. Y para iniciar el entrenamiento, tienen que tener todo esto. Un orinado adecuado. Porque para realizar la micción, tenemos que estar relajados, ¿verdad? ¿Se imaginan un orinal en este nivel? Y un niño acá. ¿Cómo va a ser piso? De puntitas. Y cuando uno se pone de puntitas, el abdomen se contrae. Y los músculos vesicales no se relajan. Entonces, uno va a eliminar toda la orina. ¿Y eso a qué va a llevar? A disfunción vesical, a retención urinaria. Y es lo mismo en el caso de las niñas. Las niñas tienen que tener una taza para ellos, para su edad. No vamos a poner en la taza de los adultos, ¿no? Porque si no, entonces hay que tener orinales adecuados. Y también hay que educar a los familiares, ¿no? Porque un niño, por jugar, mirar la tele o hacer algo, se aguanta. Y se puede aguantar todo y no tener miedo. Entonces hay que educar. Despierta, al baño. Antes de dormir, al baño. En el transcurso del día, cuando lo necesite. Y promover esto. La lactancia o la leche materna tiene muchos efectos protectores. Y no solamente para prevenir infecciones de vías urinarias, también otras enfermedades. Y la circuncisión, pues en nuestro medio no es rutinaria, ¿no? Hay culturas que sí, nos cortan de canto, pero en nuestro medio no. ¿Cuándo va a estar recomendado? Cuando hay esto. Y tu recurrente o reflujo vesicoureteral de alto grado. En estos casos se recomienda. En otros no tiene sentido. Y último, enviar a nefrología. ¿Cuándo? Si tú tienes riñón, si el riñón del paciente tiene alguna malformación, pues mándelo, no se alargue. Si ya tiene el riñón afectado, presión alta, proteína, sangre, o está progresando una enfermedad, mándelo, no se lo alargue. Porque hay muchos que se lo agarran al paciente y llega ya cuando está aquí. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Nada. Esperar si va a ser recuperado. Muy bien. Algo que no estaba acá es, por ejemplo, la Asociación Americana de Pediatría, dentro del manejo y abordaje del control del niño sano, ellos nos recomiendan hacer un examen general de orina a todos, por lo menos una vez al año, desde los 2 años de vida. A todos. Porque un examen general de orina te puede dar información de muchas cosas, y no solamente de eso. Y está económico. Les puede dar información, procesos infecciosos, desórdenes metabólicos, alteraciones renales, alteraciones sistémicas y muchos. Muy bien. ¿Preguntas o dudas?